Hacienda Providencia del municipio de Tlahuililo, Durango, en la entrada de una cueva de cuyo interior manaba un viento y hacía sentir la presencia de algo sobrenatural, Tata Mateo vivió en carne propia una experiencia en la hora exacta. Don Prisciliano Serrano, junto a un hombre conocido por todos como Tata Mateo, fueron con un morral a buscar unos centavitos. Era mediodía cuando iban caminando unos cuantos kilómetros hacia el oriente de la ciudad, donde encontraron la entrada de una cueva. En completa oscuridad, Tata Mateo empezó a escarbar en un rincón, pero de pronto suspendió su trabajo y gritó con todas sus fuerzas: ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Me está ahorcando!, mientras se movía desesperadamente, como quitándose una persona de encima. Prisciliano estaba completamente inmóvil, hasta que finalmente Tata Mateo se quedó quieto y jadeante le dijo: ¡Míralo! ¡Ya se fue! ¡Allá va! Pero Prisciliano no vio nada. Después de eso, Tata Mateo volvió a cavar y sacó pedazos de fierro, cadenas y unas monedotas cuadradas y brillantes, las cuales comenzó a guardar en la bolsa. Una vez lleno, le dijo a Prisciliano que se fuera con el morral y en tono grave le dijo: si oyes algún ruido o escuchas que te hablan, no vayas a voltear, no hagas caso, ni siquiera levantes la vista, tú sigue tu camino como si nada. Prisciliano salió de la cueva, pero poco después escuchó un tropel de caballos a su espalda, pero no se volvió. Luego oyó que le gritaban: ¡todo o nada! Eran varios hombres que lo alcanzaron y rodearon. Todos tenían una expresión aterradora y le apuntaron con sus rifles, al mismo tiempo que repetían su advertencia, por lo que el hombre permanecía inmóvil, sin pronunciar palabra, y sujetaba el morral al hombro, el cual se rompió y cayó sobre unas lechuguillas. En ese momento los jinetes se retiraron. Luego corrió sin parar hacia el pueblo, pero mientras lo hacía, giró la cabeza para averiguar si ya venía Tata Mateo, pero no lo vio, hasta que se dio cuenta que tampoco estaba a la boca de la cueva, y en su lugar estaban unas grandes rocas. Unos días después se encontró con Tata Mateo, quien le dijo que la cueva solo se abre cada 12 horas y tuvo que quedarse hasta la medianoche para que volviera a abrirse y poder salir. Prisciliano se armó de valor y regresó al lugar, encontrando el morral, pero lleno de piedras. Muchos han ido a buscarla y no la han encontrado, porque tal vez sea por no haber estado a la hora exacta. Bolas de fuego, un perro negro enorme y un borrego blanco son los espectros que vigilan el secreto de la carreta con lingotes de oro que se escondió durante la revolución en la calle de Morelos de esta ciudad, cuenta Manuel Galindo. Asegura que desde pequeño veía en los terrenos que fueron propiedad de su padre un borrego blanco en un monte terregoso que daba acceso a uno de los 3 túneles que hay en la propiedad, en donde estuvo un regimiento militar. Su papá fue un hombre que murió a los 98 años y fue propietario de una gran extensión de tierra en esa parte histórica donde se originó Saltillo, y fue testigo de las matanzas que los soldados hacían y de cómo obligaban a que se hicieran zanjas largas donde después los cuerpos eran arrojados. Quizá esto fue lo que desencadenó los hechos paranormales en esta parte de Saltillo, que fue un sitio de mucha agua, donde había 2 albercas y baños públicos. Manuel Galindo construyó su casa en el inmueble que su padre le heredó, donde a veces se escucha el marchar de un grupo de soldados y el ruido de utensilios de fierro. En una ocasión, casi al mediodía, Manuel caminaba por su casa, justo en el pasillo que conduce a una mesa redonda con bancos, que antiguamente daba salida a una de las partes del cuartel, y ahí se encontró con una sombra. Sus ojos los veían y no lo creía. Se armó de valor y la siguió por el pasillo, pero se le perdió y no supo para dónde se fue, y a partir de entonces decidió indagar sobre la historia de la casa. Después se enteró de que en esa zona fue enterrada una carreta llena de lingotes de oro por parte de los revolucionarios, pero nadie ha podido encontrar tal tesoro.
cientos de personas han solicitado permiso para buscar y excavar en los túneles que están en su propiedad, incluso con aparatos que localizan metales, pero solo han encontrado monedas de aquella época. Cuenta que su familia fue dueña de 16 baños públicos y para su funcionamiento debían comprar petróleo y gas, así que, para no batallar tanto en su traslado, se edificó una rampa alta para bajar los toneles. Una noche, mientras jugaban baraja, unos 10 jóvenes del barrio, en ese sitio, un perro negro de enorme tamaño y aspecto fiero se les apareció. Los jugadores salieron corriendo despavoridos. Los vecinos aseguran que el animal aún ronda el lugar como vigilando. La pequeña rampa ya fue quitada de su sitio, pero los jóvenes que vivieron la experiencia aún recuerdan el acontecimiento paranormal. Desde pequeño, Manuel acudía a jugar a la parte donde estaban los túneles que se dice conducen a varios templos católicos de la ciudad, aunque no han sido explorados en su totalidad. Justo en la parte alta, donde se encuentra uno de los túneles usados por los cristeros para bautizar, por la noche se aparece un borrego blanco en el sitio y hasta la fecha, esa parte del inmueble no se ha podido vender. En ese mismo perímetro geográfico se ve una bola de fuego por las noches y comienza a rodar. Es como una maroma, dice Manuel, pero llega a la entrada del túnel y se apaga. Siempre sucede así. Los que han escuchado la historia y han sabido de ella aseguran que donde se detiene la bola de fuego es el sitio donde se encuentra la carreta con los lingotes de oro. La leyenda de que en ese sitio se enterró una carreta con lingotes de oro ha hecho que por el lugar desfilen buscadores de tesoros procedentes de Alemania, Estados Unidos y cientos de mexicanos. Hay un taxista ya maduro que de vez en vez acude y pide permiso para buscar y en ocasiones pide agua para beber, pero una vez tardó mucho en subir, por lo que Manuel bajó al túnel y lo encontró agotado, sentado en la tierra y muy débil, algo que nunca había sucedido. Otro de los buscadores que estaba seguro de encontrar la carreta llegó con una máquina a mano de chango e hizo una zanja. Escarbó a 3 metros de profundidad porque su aparato eso le decía, pero solo encontró una cama de piedra. En la actualidad, 2 de los 3 túneles están cerrados, uno por la basura acumulada y el otro fue sellado por el propietario de la casa que compró el inmueble. El único que permanece abierto es en el que se ha concentrado la búsqueda de los localizadores de tesoros. Así han pasado casi 100 años desde que presuntamente se enterró la carreta y su valioso cargamento, sin que nadie haya podido encontrarla, pero los fenómenos paranormales continúan ahí. En las noches más silenciosas se pueden aparecer los soldados, el borrego, la bola de fuego o el perro furioso para defender el tesoro.